Bien, buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí en la sesión número 8 con secundaria 1. Esta es la Revolución Francesa. Bueno, el día de hoy hacemos de la Revolución Francesa la segunda etapa, ¿no? Y hemos repasado, o se ha visto lo que es Revolución Francesa, la primera etapa, ¿no? La primera etapa de la Revolución Francesa que corresponde a la etapa monárquica, cuando el pueblo francés se levantó, pero todavía aceptaba o aceptaron al rey, todavía seguía el rey gobernando, ¿no? Pero en la segunda etapa ya la revolución se volvió más radical. La primera etapa es la etapa monárquica, la etapa en la cual la revolución ya se dio, la revolución ya estalló, pero todavía el rey sigue gobernando, el pueblo acepta al rey como su gobernante todavía, pero no es una monarquía, la monarquía absoluta que Francia tenía acostumbrada como forma de gobierno, ¿no? Esta ya se volvió una monarquía constitucional, donde hay un parlamento, donde el rey prácticamente era un títere del pueblo. En este caso, el rey Luis XVI. Eso hemos visto ya en la primera etapa, no solamente recordando un poco de lo que hemos visto. A ver, avancemos. Esto es un poco de lo que pasó, ¿no? De lo que pasó en la Revolución Francesa, entre los años de 1789 hasta 1799. Todo esa es la etapa que duró la Revolución Francesa, ¿no? Lo que pasó en Europa, lo que pasaba en Francia y al mismo tiempo lo que estaba pasando en América. Recordemos que la Revolución Francesa es uno de los acontecimientos que ha marcado la historia. La Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea y el fin de la edad moderna, ¿no? La Revolución Francesa cambió la forma de pensar del hombre europeo y posteriormente del hombre en el mundo, porque los ideales de la Revolución Francesa se van a expandir a diferentes partes del mundo, muchachos. Eh, la Revolución Francesa, muchachos, va a inyectar, como quien dice, va a inyectar un nuevo chip, va a inyectar unas nuevas ideas en el hombre, ¿no? Esto que has visto, que el pueblo se ha rebelado contra su rey, es algo que nunca antes se había visto, ¿no? El día de hoy es muy común que el pueblo salga a hacer manifestaciones porque no está a favor del gobierno, sale a hacer huelgas, manifestaciones a las calles, se enfrenta a la policía. Es muy común. Ustedes lo ven, lo han visto en las noticias, pero en aquel entonces no, salías a hacer protesta a la cárcel. El rey no aceptaba, no, el rey no te aceptaba esas cosas. El rey pues era la máxima autoridad, ¿no? Pero ahora no, por primera vez el pueblo se ha rebelado contra su rey. O sea, no había precedentes de esto, no se había visto esto. Y peor aún, la revolución ha triunfado. Peor aún, mira la suerte que ha corrido el rey. Le han cortado la cabeza. ¿Eso deja un precedente, sí o no? Eso marca un... Buenas tardes, muchachos. Gracias por asistir con los que están asistiendo. Eso deja un precedente, sí o no. Eso enseña que pues el rey ya no es el mandamás, el pueblo ya no es sumiso, el pueblo ya no puedes jugar con la voluntad del pueblo, ¿no? El rey tiene que hacer las cosas bien a partir de ahora. Y eso pues los demás países de Europa y en diferentes partes del mundo, las autoridades, los reyes, donde todavía gobernaba el rey, eso lo vieron como una amenaza, como una amenaza, ¿no? Y muchos países, mientras en Francia se daba la revolución, otros países como Inglaterra, como Austria, como Italia, quisieron invadir Francia, ¿no? Uy, aprovechando, ¿no?, que Francia está en crisis, tiene problemas internos, eso hace ver que Francia, al mundo le hace ver que Francia está débil, ¿no? Cualquiera aquí podía aprovechar la oportunidad para invadir Francia. Pero bueno, esto es la Revolución Francesa, chicos, ¿no? Acontecimiento muy importante, que acabó con el antiguo régimen feudal, con el antiguo régimen, perdón. Profesor, ¿qué es el antiguo régimen? Forma de gobierno en la que el rey tiene los poderes absolutos, el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todo está en manos del rey. Eso es monarquía absoluta. A eso también se le llama antiguo régimen. Recordemos que la Revolución Francesa estuvo liderada por la burguesía, esa clase social que tenía dinero, pero no tenía derechos políticos. Acumularon riquezas, pero aún así no tenían derechos políticos, ¿no? Y bien,
Esto hemos visto en la clase anterior. Esto se ha visto, la etapa monárquica. ¿Recuerdan ustedes, solamente repasando, cuando el rey Luis XVI, Francia no estaba en sus mejores condiciones, no estaba en sus mejores épocas. Francia estaba pasando por una crisis en el campo de la agricultura, había sequía, no había producción, había hambre, ¿no? Y pues eso trae malestar pues al pueblo. O peor aún, la nobleza, la familia del rey, su esposa, María Antonieta, se daba tremendos lujos, tremendos banquetes, tremendas fiestas, ¿no? Y ella apoyaría con la frase, ¿no? Si no tienen pan para comer, que coman torta. Eso hasta el día de hoy se escucha. En el video que mostré en la primera hora, que lo pasé ya al grupo, ahí pueden ver también eso, ¿no? Bueno, eso no es determinante, pero muestra cómo, o el pueblo lo tomó eso como una burla. El pueblo lo tomó como eso como una burla. Francia está en crisis. Por esa razón, se llamaron a los estados generales. ¿Sabes qué son los estados generales, no? Se convocó a la reunión de las tres clases sociales, los tres estados, nobleza, clero y pueblo, o el tercer estado o el estado lleno. Ahí surgió un problema del voto porque no llegaron a ningún acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo. Por esa razón, el pueblo se separó y acordó formar su propia reunión, su propia asamblea. A eso se le llamó la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, pues el pueblo juró no separarse hasta darle a Francia una constitución. Eso se dio, o a eso se le conoce como el juramento del juego de la pelota, ya que eso se desarrolló en una sala de juegos, en la sala de juegos de la pelota. Ya con eso, muchachos, el rey ya se siente la presión del pueblo. Por esa razón ordenó a la nobleza y ordenó al clero que nuevamente se volvieran a reunir, ¿no? Y pues ya en esta etapa tenemos una nueva asamblea, la asamblea constituyente. Acá ya se aprobó una constitución. Acá hay asamblea constituyente. Aquí se dio la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Aquí se dio la toma de la Bastilla. ¿Recuerdan? El pueblo se levantó y tomó por asalto la cárcel de la Bastilla. La Bastilla es aquella cárcel donde se encerraba a los enemigos del rey, ¿no? Y bueno, se aprobó la constitución, Francia tiene su primera constitución y posteriormente aparecerían los partidos políticos, ¿no? Los clubes políticos, ya tenemos una nueva etapa, la asamblea legislativa. Tienes a los jacobinos, ¿no? Que son radicales, girondinos. Los jacobinos representan a la izquierda, los girondinos representan a la derecha, conservadores, moderados, ¿no? Ahí tienes a los fuldenses, a los montañeses que representan al centro, ¿no? Buscan una conciliación entre derecha e izquierda, ¿no? Y acá tienes algunas escenas, el juramento del juego de la pelota, la toma de la Bastilla, ¿no? El 14 de julio de 1789, hecho que marca el inicio de la Revolución Francesa, ¿no? Eso yo voy a hacer algo que probablemente, muy seguramente voy a preguntar en el examen, ¿no? ¿Cuál es el hecho que marca el inicio de la Revolución Francesa? La toma de la Bastilla. Sencilla, pregunta sencilla. No, esto también seguramente que sí voy a preguntar cuál es el máximo aporte que la Revolución Francesa le ha dado a la humanidad. Esto de acá, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia tuvo su primera constitución. Ahora sí, muchachos, entramos a la conocida etapa republicana, ¿no? La segunda etapa de la Revolución Francesa. Esta va a durar desde el año 1792 hasta el año 1799. Y también va a pasar por etapas, por etapas. La primera etapa, son dos nada más. La primera etapa es la etapa de la convención y la segunda etapa es la etapa del directorio. Primera etapa, la convención. Elegidos por sufragio nacional, acá tienes la presencia de los dos partidos políticos más representativos de la época, los que te mencioné hace rato. Los girondinos, que representan a la derecha, y los jacobinos, que representan a la izquierda, ¿no? Aparecen los dos partidos políticos. También tienes, o bueno,
acá nace esta idea. El día de hoy tú has escuchado hablar de partidos políticos. Ah, ustedes son de izquierda, de derecha. Es muy común, yo estoy seguro que sí han escuchado. Aquí en el Perú existen partidos políticos de izquierda y de derecha. Siempre a los partidos de izquierda se les dice que son partidos más radicales, más liberales, y a los de derecha que son más conservadores, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, Perú Libre de Pedro Castillo se considera de izquierda. Keiko Fujimori, Fuerza Popular, se le considera como de derecha. ¿Por qué esa denominación de izquierda-derecha? Eso nace acá, eso nace acá. Cuando los girondinos, los jacobinos, se van a entrar a una sala para reunirse, simplemente los girondinos se van a sentar en el lado derecho de la sala. Los girondinos se sientan en el lado derecho y los jacobinos se sientan en el lado izquierdo. Y aquí nace toda esa historia de la izquierda y la derecha en política, ¿no? Los girondinos se sentaron en la derecha, pero los girondinos tenían pensamiento conservador. Los girondinos querían que siga gobernando el rey, con cambios, claro está, pero que el rey siga gobernando. Estaban a favor de la monarquía. Los jacobinos, que eran más radicales, más liberales, querían que el rey ya no siga gobernando, querían otra forma de gobierno. Y siempre hasta el día de hoy se ha seguido asociando eso. Girondinos, perdón, derecha, los conservadores, izquierda, los liberales radicales. A partir de ese acomodo que tuvieron los girondinos y los jacobinos, ¿no? Los girondinos a la derecha, jacobinos a la izquierda. Desde ahí hasta el día de hoy, entonces, tienes a los partidos de derecha y de izquierda, ¿no? Había también otros partidos, ¿no? Como los montañeses, la llanura. Bueno, el hecho es que ahí se adoptó o se dio la proclamación de la República, la primera República Francesa. Eso sucedió un 22 de septiembre de 1792. ¿No? Y los franceses, muchachos, son radicales, ¿eh? Fueron radicales en todo. Ellos quisieron divorciarse de todo el mundo, quisieron desconocer a todo el mundo. Profesor, ¿cómo es eso? Eh, Te explico, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy vivimos en un mundo conservador, donde tenemos a Dios, Jehová, como único Dios. ¿No? Y a lo largo de la historia ha sido así. Los revolucionarios franceses dijeron, ¿no? Los jacobinos dijeron, no, no queremos aceptar lo que nos ha impuesto el mundo a lo largo de la historia. Nosotros tenemos nuestro propio Dios, ¿no? La diosa de la razón, su máximo Dios. Los revolucionarios dijeron, nosotros tenemos nuestros líderes religiosos, nuestros santos. ¿Quiénes eran? Los líderes de la Revolución Francesa. Marat, Barras, Robespierre, a quien vamos a ver más adelante. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? El día de hoy el calendario está sujeto a 12 meses, ¿no? 12 meses. No, los franceses dijeron, los revolucionarios franceses dijeron, no, ese calendario es un calendario católico, ese es un calendario gregoriano, el que tú conoces el día de hoy, 12 meses, 365 días, ¿no? Pero eh, dijeron no, no, no queremos esa calificación, nosotros vamos a hacer nuestro calendario, nuestro propio calendario, y ahí nace el calendario revolucionario, ¿no? Ya no hay enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, eso ya solamente hay 10 meses, y cada mes se nombra en honor a una estación, ¿no? Los meses fueron tomados en honor a las estaciones, a los fenómenos naturales. Por ejemplo, hay un mes en el cual eh, hay un vendimias. Se tomó el mes en nombre honor, se tomó los nombres de la agricultura o de los fenómenos naturales. Mes de la vendimia, época de la producción de la uva, de la vid, ¿no? De la vendimia. Mes vendimiario, ¿no? Mes donde hace brumas, frío en las calles, mes brumario, ¿no? Mes donde hace frío, mes frimario, ¿no? Mes donde cae nieves, ¿no? Mes nivoso, mes donde cae lluvias, mes pluvioso, corren vientos, mes ventoso, ¿no? Época de siembra, se recoge la cosecha, mes germinal, ¿no? Mes donde las plantas empiezan a crecer, que para nosotros es primavera, septiembre, ¿no? Mes florido, mes floreado, mes pradial más adelante, mes mesidor, termidor, fructidor, y así, ¿no? Otros meses, otro calendario, ¿no?
semanas de 10 días. En otras palabras, muchachos quisieron divorciarse de todo. Pusieron su propia ley, sus reglas, su bandera, sus dioses, su calendario, todo diferente. Todo diferente. Uy, me pasé. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a mencionar algunas cositas según como ves acá en tu diapositiva, algunos hechos. ¿Qué tal? Buenas tardes con los ingresantes. Buenas tardes, gracias por estar acá. Continuamos y estamos repasando lo que es o fue la Revolución Francesa en su etapa republicana. Ahora que tenemos ya un poco más de tranquilidad y libertad para hablar, ¿no? Hace un momento temprano no se podía, mucha bulla había. ¿Con qué hecho inicia entonces la Revolución Francesa? La etapa republicana de la Revolución Francesa. Inicia el 22 de septiembre de 1792. Para los franceses, ahí inicia su día 1, ahí inicia el año 1, ¿no? Ahí inicia su calendario para los franceses. Y ahí tenemos algunos hechos durante la época de la Convención, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ya la ejecución, condena y ejecución de Luis XVI, el rey de Francia. ¿Recuerdas? Luis XVI que en un inicio le dijo a la revolución, sí, yo los apoyo, sí, la revolución francesa, arriba la revolución francesa, arriba los derechos del pueblo, pero a espaldas estaba Luis XVI tramando un plan para escapar de Francia y posteriormente regresar con un ejército. Pero Luis XVI fue capturado y fue ejecutado. Y acá tienes una imagen de ello, ¿no? El 21 de enero de 1793 se dio la ejecución de Luis XVI. Y todo el mundo se puso en alarma en aquel entonces. Mira, no es nada gratis. Mira, puedes ver en pantalla o se ve en pantalla cómo pues el rey ha sido cortado, hay un cuerpo decapitado y hay un hombre que está enseñando una cabeza colgando. Esa es la cabeza de Luis XVI. Y todo el mundo se puso en alarma porque el rey ha muerto, un rey ha muerto. No es que estén solidarizados con Luis XVI, sino que los otros reyes de los otros países sintieron que también podían pasar por esa suerte, ¿no? Los otros países rechazaron, ¿no? Las otras países que también tenían monarquías absolutas, que también eran antiguo régimen, rechazaron esta acción y formaron asociaciones. Varios países se reunieron para atacar Francia. A eso se le llama coaliciones. Agrupación de países para atacar Francia. Coaliciones. Y ahí vamos a ver la primera coalición contra Francia, ¿no? Algunos no estuvieron a favor de la ejecución de Luis XVI. Los girondinos, por ejemplo. Te dije que los girondinos están a favor de que los reyes sigan gobernando. En venganza, los girondinos entregaron la provincia de Tolón, ¿no? a los invasores. Pero más adelante Napoleón Bonaparte se va a encargar. Aquí va a empezar a aparecer la figura de Napoleón Bonaparte. Te estoy comentando y te he comentado que países van a intentar atacar a Francia. ¿Y quién va a salir a la defensa de Francia? Mientras en el pueblo, en la capital, en las principales ciudades, se está dando la Revolución Francesa, todos con la Revolución Francesa, en las fronteras de Francia, Napoleón Bonaparte se está encargando de la defensa de Francia. Aquí va a empezar a acrecentarse la figura de Napoleón Bonaparte, poco a poco, ¿no? Y aquí ya va a empezar Napoleón Bonaparte a figurar, ¿no? Todavía tibiamente, ¿no? Todavía tibiamente, pero todavía le faltaría mucho más camino para recorrer. Pero muchachos, con este hecho y la decapitación del rey Luis XVI, empieza una nueva etapa, ¿no? Esta etapa o esta convención estaba dividida en grupos de poder. Por ahí tenías al Comité de Salvación Pública, al Comité de Seguridad, al Comité de Salud, al Tribunal Revolucionario. Y en esta etapa ahí estaba el Comité de Salvación Pública, ¿no? Para evitar la contrarrevolución. Es decir, había gente que no estaba a favor de la revolución. Había gente que no quería que la revolución prosperara. Entonces, tú comprenderás que el pueblo sí quería revolución, pero dentro del mismo pueblo también había personas
que no veían con buenos ojos la revolución, ¿no? Siempre hay, siempre hay. Entonces es necesario evitar una contrarrevolución, es decir, que se formen grupos o ejércitos que puedan acabar con la Revolución Francesa. Y no solamente, es necesario cuidar a Francia al interior para evitar que haya personas que estén en contra de la Revolución Francesa y también los extranjeros. Recuerda que Francia está viviendo una revolución, época de cambios. Eso, pues, en época de cambio se muestra cierta debilidad y eso puede ser aprovechado por los otros países. Otros países recuerda que no miran con buenos ojos la Revolución Francesa. Y la invasión está a la orden del día. Entonces, hay dos temas que preocuparse. El orden interno y la invasión extranjera. Esos son los dos temas. Y aquí aparece la figura de Maximiliano Robespierre, o Maximilien de Robespierre. Abogado, él, estudiante de Derecho, ¿no? Él va a sembrar la época del terror. Este va a ser conocido como el gobierno del terror. Ahí ves en un cuadro azul el gobierno del terror, representado por Robespierre. Profesor, ¿en qué consiste eso? Así como decapitaron al rey, porque al rey se le consideró un enemigo de la revolución, se dijo, todos los enemigos de la revolución serán ajusticiados. ¿Qué comprende eso? Que aquel que esté en contra de la revolución correrá la misma suerte. Aquel que no apoye aquel que no apoye la revolución correrá la misma suerte. ¿Qué suerte, profesor? La guillotina. La guillotina era un invento que se había dado en aquella época, que recién nomás estaba salidito del horno como pan caliente, se había dado, se estaba estrenando la guillotina. Ese nombre se le puso en honor a su inventor. Su inventor se llamaba Guillotón, ¿no? Y el invento, la guillotina. Todo enemigo de la revolución será guillotinado, ¿no? Y ahí se mató, se guillotinó gente que da miedo, ¿no? La frase, el terror está a la orden del día. Por esa razón le llamamos el gobierno del terror. Se dice que en esta época más de 6.000 personas fueron guillotinadas, más de 6.000 personas. Y diarios, esto se hacía en las plazas principales, y diarios habían ejecuciones. Diario, todos los días veías ejecuciones, ¿no? Y habían largas colas para las ejecuciones, así como el día de hoy uno va al banco, uno va a un supermercado, ves largas colas, o uno entra a la estación del tren, ves largas colas para entrar, igualito en aquella época era para guillotinarte. Tenías que esperar tu turno, hacer una larga cola de 2, 3 cuadras para pasar y que te toque turno, ¿no? Es más, profesor, ¿tanta gente se ejecutó? Sí, ellos eran considerados los enemigos de la revolución, pero en un momento esto llegó a ser tan drástico que por solamente decir, no estoy a favor de la revolución, guillotina, solamente por decir tres cosas. O por decir, yo pienso que los revolucionarios están siendo muy crueles, muy drásticos. Ah, no estás a favor, guillotina, ¿no? Poco a poco la revolución, poco a poco a los enemigos de la revolución se fue guillotinando y la gente estaba con miedo, no podía hablar en contra de la revolución, ¿no? La gente vivía con miedo porque al día siguiente te podían guillotinar a ti solamente por haber comentado en tu casa, por haber comentado con algún amigo, ¿no? Tal vez le comentaste a algún amigo, oye, ¿has visto las ejecuciones? Y qué malos son los revolucionarios. Ay, como tu amigo es chismoso, le iba a decir a algún guardia seguro, él no está en contra él está en contra de la revolución. Al día siguiente ves tu nombre en el periódico. Guillotinados el día de hoy, ¿no? Samuel Tenorio, Juan Coila, Camila Benavides, Kiara Requín, todos a la guillotina. Es un decir, muchachos, es un decir. Así, a veces te guillotinaban hasta sin tener pruebas. O si yo estoy acá, de repente yo estoy hablando y bueno, si estuviéramos en época de revolución, yo doy un comentario, ¿no? Yo diría, me parece que están siendo muy exagerados los revolucionarios. Y alguno de ustedes de repente me acusa, ¿no? Me acusa y por el simple hecho de acusarme, o hasta de repente yo no digo nada, pero de repente te caigo mal porque te puse 5 sin razón alguna. Y tú dices, el profesor es malo, él está en contra de la revolución. ¿Quién? Juan Coila, ya está. Al día siguiente mi nombre aparecía en el periódico. Los guardias venían a buscarme, me llevaban para guillotinarme. En resumen, toda la gente vivía con miedo.
Toda la gente vivía con miedo de que al día siguiente sus nombres aparecieran en el periódico, ¿no? Para ser guillotinados. Por eso le llamamos la época del terror, ¿no? Época, eh, la gente donde vivía con miedo, ¿no? Más de 6.000 personas guillotinadas. Como te dije, en esta época también se dio, pues, ¿no? El calendario revolucionario, ¿no? Se elaboró una nueva constitución, ¿no? Y teníamos un nuevo sistema de gobierno, ¿no? El Comité de Salud Pública, te mencioné, el Comité de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario. Ellos son los encargados de mantener el orden, enjuiciar a las personas. Entonces, eso también se aprovechó porque, ¿te acuerdas? En esta etapa, en la etapa de la convención, en esta etapa del gobierno del terror, que es de Robespierre. Robespierre es jacobino. Los jacobinos están liderando en esta etapa. Y recuerda que el enfrentamiento es jacobinos izquierda, girondinos de derecha. Entonces, varios girondinos también fueron ejecutados, arrestados los diputados girondinos. Sin pruebas, solamente por sospechas. Sospechas. ¿Y de qué son acusados? Traición a la patria. ¿Cuál es la pena? La guillotina, ¿no? Muchos girondinos, muchos opositores fueron ejecutados. Incluso tanto fue así, a tan escándalo llegó esto, que hasta los propios girondinos serían ejecutados, ¿no? Pablo Marat, él era un médico, que no un médico improductivo, Pablo Marat, que no tenía trabajo, pero sin embargo tenía un periódico. Y en esta época de la revolución su periódico creció, ganó fama, y ahí en su periódico se publicaban, ¿no? Los nombres de los rebeldes. Una muchachita, Carlota, eh, fue a seducirlo mientras él se bañaba en su casa y lo mató, fue asesinado, ¿no? Porque él era el responsable de haber matado a mucha gente, incluso probablemente a la familia de esta jovencita. Pablo Mará, el dueño del periódico donde se publicaban ellos, ha sido asesinado. Pablo Mará pasaría para los franceses como uno de los santos de la Revolución Francesa. Pero hasta Robespierre asesinó, guillotinó a sus amigos, personas cercanas a su partido político. Todo el mundo estaba temeroso de quién sería el nuevo guillotinado. Hasta que los propios jacobinos se rebelaron y para evitar que todo esto llegara a mayores escándalos, el propio Robespierre terminaría siendo guillotinado, ¿no? Lo capturaron, lo encarcelaron a Robespierre, se disparó a la boca, para mala suerte de Robespierre, no murió, simplemente se rompió la mandíbula, ¿no? Sobrevivió, ya, pues el día siguiente todo moribundo fue llevado a la guillotina, ¿no? Tanto fue así el gobierno del terror, liderado por Robespierre, que hasta el propio Robespierre pasó por la guillotina. Todo eso acabó, muchachos, cuando se va a dar la constitución, una nueva constitución, la constitución del año 1, ¿no? Y aquí vamos a entrar, esta etapa de la convención se va a terminar exactamente en el año 3 de la revolución, perdón, ¿no? Exactamente el 9 de Termidor, 9 de Termidor del año 3. Recuerda que los revolucionarios ya tienen un nuevo calendario. Para los revolucionarios inicia en 1792 su calendario. Estamos en el año 3, 1792, 1791. El 9 de Termidor. Recuerda que los meses lo ponían según los meses de las estaciones. Bueno, en palabras sencillas, eso era un 27 de julio de 1794. Para los revolucionarios, 9 de Termidor del año 3. ¿No? Aquí los girondinos provocaron una conspiración. A eso se le conoce como la reacción termidoriana, ¿no? Ya que esto se realizó en el mes del Termidor, ¿no? La reacción termidoriana. Ello o la reacción termidoriana pondría fin a la época del terror, ¿no? Se aprueba la Constitución del año 3, se aprueba el sufragio universal y se convoca a una nueva forma de gobierno. ¿Se me escucha bien, muchachos? ¿Se me escucha bien?
Me está saliendo un mensajito. Sí, profesor. Ok, gracias. Salía mensajito que mi internet está inestable. Ok. Entonces, muchachos, esta etapa termina, la etapa de la convención y el gobierno del terror termina con la reacción termidoriana, ¿no? Hecho que fue provocado y hecho por los girondinos. Se aprueba una nueva constitución, se aprueba el sufragio universal, ¿no? Y entramos a una nueva etapa. Esto es el directorio. El directorio es la segunda etapa de la etapa republicana. La primera etapa es la convención nacional y la segunda es el directorio. Este directorio lo llamamos así simplemente porque estaba conformada, el poder cayó en manos de 5 directores, el poder ejecutivo, ¿no? Estamos en una república, tú pensarás que en la república gobierna un presidente, ¿no? Pero no, aquí había un grupo de personas, en este caso, en este periodo, gobiernan cinco directores, el ejecutivo estaba a cargo de 5 directores. Claro está que entre esos directores siempre hay un mandamás, en este caso, Paul Barras, o Barras. Paul Barras sería el líder de la época del directorio, es el presidente del directorio, ¿no? Estos directores representan al ejecutivo. Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo que está representado por el Consejo de los Ancianos, Consejo de los Ancianos o el Consejo de los 500. Aquí cada vez más también, aquí continúan las invasiones contra Francia. Aquí en la época del directorio tenemos nuevamente la figura de Napoleón Bonaparte, ¿no? Quien a él se le encargó la defensa de Francia. Él tiene el control militar, ¿no? Aquí vamos a ver el genio de Napoleón Bonaparte porque gracias a él Francia no fue invadida, logró defender Francia, ¿no? Llevó a cabo campañas, las campañas de Italia, las campañas de Egipto, defendiendo bien las fronteras de Francia. Y así es que Napoleón Bonaparte, digamos que poco a poco se va a hacer fama, poco a poco se va a ganar la aprobación del pueblo francés, ¿no? Esta etapa, si bien es cierto, estamos en una época de revolución, época de cambios. Eso no significa que a Francia esté bien económicamente. Recuerda que se ha hecho una revolución porque Francia estaba en quiebra prácticamente, ¿no? Francia está en crisis económica ahorita, en esa época de la Revolución Francesa. Francia está pasando por una inestabilidad política, porque ya han dejado el rey, ahora los franceses están probando su propia forma de gobierno. Y no les está yendo tan bien porque han visto en la etapa, ya hemos pasado por una etapa de la convención, los girondinos al poder, sucedió la época del terror, ahora estamos en la etapa del directorio, el gobierno está a cargo de directores, ¿no? Todavía hay inestabilidad política, todavía no está muy bien afirmada la república. Hay inestabilidad política, hay crisis económica. Estas son las características principales de la etapa del directorio. Pero si vemos lo positivo de esta etapa, lo positivo sería que se logró detener la invasión extranjera. ¿Mm? Se logró detener la invasión extranjera, ¿no? Y ese logro se dio gracias a Napoleón Bonaparte, ¿no? Para esta época, recordemos que ya se había visto una primera coalición. En esta época vamos a ver una segunda coalición, ¿no? Vamos a ver una segunda coalición. Ya te dije que la coalición es la reunión de varios países. Se unió Gran Bretaña, se unió Rusia, se unió Austria, se unió el Imperio Otomano, todos para atacar a Francia. Pero sin embargo, el genio de Napoleón Bonaparte pudo detener todo tipo de ataques, ¿no? Luchó contra Austria, desarrollándose batallas en Viena, desarrollándose batallas al norte de Italia, se desarrolló, se desarrolló batallas o la campaña de Italia, ¿no? Se envió hombres a Viena, pero fracasaron. Pero sin embargo, Napoleón obtuvo buenos resultados en Ribola, Lodi y Arcola, ¿no? Eh, se tuvo éxito en estas campañas, contra Inglaterra también, ¿no? En Abukir y en el Cairo.
allá por la zona del Mediterráneo Oriental. En Egipto, ¿no? Se venció a los turcos en la batalla de las pirámides, ¿no? Tomándose la ciudad del Cairo. No, mira, entonces luchó con Austria, Italia, Inglaterra. En... Gracias a eso, muchachos, Napoleón se ganó fama. Napoleón se volvió, digamos, el hombre de moda o muy querido. Esto es, digamos, lo positivo del directorio. Lo negativo son las crisis por las que atravesaron o las que se atravesó. Es así que vamos a llegar a un 18 de Brumario. Vamos a llegar a la fecha 18 de Brumario de 1799. 18 de Brumario, profesor. ¿Por qué 18 de Brumario? Estamos solamente recordando el mes que los revolucionarios han puesto para ellos. Había un mes que se llamaba Brumario. 18 de Brumario, que es en realidad el 9 de noviembre de 1799. En esa época, ¿no? Para noviembre, diciembre, Napoleón toma el poder, ¿no? Napoleón da un golpe de Estado el 18 de Brumario, elabora una nueva constitución y se proclama cónsul. Y aquí viene una nueva etapa. Eso ya es la siguiente etapa, ¿no? De la Revolución Francesa, la etapa del consulado. Esto ya corresponde a la era napoleónica, ¿no? Entonces la Revolución Francesa termina cuando Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado el 18 de Brumario, ¿sí? En algunos libros vas a encontrar, mira lo siguiente, muchachos, para no terminar de confundirte. En algunos libros vas a encontrar que la Revolución Francesa, como te estoy diciendo, corresponde a una etapa monárquica y una etapa republicana. Y esa termina en 1799. En otros libros le agregan una tercera etapa, etapa republicana, perdón, etapa monárquica, etapa republicana y etapa imperial. Profesor, ¿y eso está mal? No está, ninguno está mal. Son diferentes historiadores quienes califican a la historia y los hechos de diferentes maneras según su estudio que cada quien realiza. ¿Sí? No está mal, pero para efectos prácticos, nosotros hemos trabajado una etapa monárquica y etapa republicana. Profesor, y lo que viene después ya es la etapa de Napoleón. Simplemente a eso le vamos a llamar etapa napoleónica o la era de Napoleón. Como se hace cónsul de Francia, posteriormente se proclama a sí mismo emperador de Francia y eso ya es el imperio napoleónico. A ver, muchachos, entonces ahora sí con eso vamos a consecuencias de esta etapa. Consecuencias. Recuerdo que te comenté que la burguesía fue la clase social que lideró la Revolución Francesa. Consecuencia, entonces, los burgueses ahora sí toman el poder, ¿no? ¿Quiénes gobiernan ahora? Los burgueses, ¿no? Los burgueses. Recuerda quién era el burgués, el profesional, aquellos que tenían riquezas, pero no tenían derechos políticos. Otra consecuencia, se logró la destrucción de las estructuras feudales de producción, se impulsó el liberalismo económico, ya no, el sistema feudal, que todo estaba basado en la tenencia de la tierra, la agricultura, ya es un sistema atrasado, ¿no? Ahora tenemos una nueva forma de economía. Consecuencia importante, fin al absolutismo, fin al antiguo régimen, ya el rey no gobierna más. Ahora en Francia ha nacido la República, la primera República Francesa. Las masas populares que participaron en el proceso revolucionario finalmente no fueron parte del poder político, claro. Recuerda que la burguesía usó al pueblo, la burguesía usó a la gente para que los apoyen en la revolución, pero al final los que se quedaron en el poder fueron la burguesía, el pueblo no formaron parte del poder. Y la siguiente etapa dice, surgió la era napoleónica, respaldada por la gran burguesía francesa que enfrentara el capitalismo inglés. Y muchachos, a los burgueses no les quedó otra situación. Recuerda que Napoleón se había ganado el cariño del pueblo francés, ¿no? Había defendido con éxito Francia. Si no fuera por Napoleón Bonaparte, por su genio militar, cualquier otro hubiera estado en su lugar, hubiera sido derrotado fácilmente.
¿no? Porque tenía muchas desventajas. Recuerda que Francia estaba mal económicamente, políticamente, socialmente y militarmente, ¿no? Si Francia hubiera sido derrotada, tranquilamente cualquier país hubiera invadido Francia y otra sería la historia que estaríamos contando el día de hoy. Pero como Napoleón triunfó, quiso formar parte de la política, nadie le dijo que no. Dio golpe de Estado, nadie se opuso. Y Napoleón fue figura en esta etapa. Bueno, esto ya lo que viene es la etapa de Napoleón Bonaparte. Eso no lo vamos a ver el día de hoy. A ver, a ver, a ver. Vamos a dejar de compartir para compartir la ficha. A ver, muchachos, ya que estamos acá, voy a tomarles una. Ya les tomé temprano, pero otra fotoasistencia. A ver, un segundo, por favor. Segundo. Ya está. Listo. Ahora sí. Muy bien, ahora sí la ficha, Vamos a compartir pantalla. Salgamos de la vista, de esta vista, cerramos la diapositiva y buscamos la ficha. Ahora sí en pantalla les debe de estar apareciendo la ficha, ¿no? La Revolución Francesa. Ya. A ver, vamos muchachos, las preguntas. Primera pregunta. Dirigió el gobierno del terror a través del Comité de Salud Pública. Fácil y sencillo. La D. Las D. Robespierre, ¿no? La D. Excelente. Maximilien Robespierre. 1D. 2. El directorio llega a su fin con el golpe de Estado llevado a cabo por Napoleón Bonaparte. En el 18 de Brumario. Excelente. 18 de Brumario. No, 2E. Recuerda que así se le ponían esos nombres porque los franceses revolucionarios, ellos crearon su propio calendario. 3. El directorio estuvo conformado por un poder ejecutivo a cargo de 5 directores, cuyo presidente fue, muy bien, Paul Barras. 3E, Paul Barras. 4. Pregunta fácil. La segunda etapa de la Revolución Francesa se denominó segunda. ¿Cuál? La D. La primera etapa ¿Monarquía? como monarquía. La segunda etapa, ¿cómo se llamó? Lo que hemos hecho el día de hoy. Republicana. Republicana, claro. 4D, etapa republicana. 5. No se relaciona con el gobierno de Robespierre. 5. No se Campaña relaciona. de Italia. Campaña de Italia, claro. Eso corresponde a la etapa del directorio. 5C. 6. Tras el establecimiento del consulado, se da inicio al periodo de la historia de Francia llamada, su mismo nombre lo dice, ¿no? Tras el establecimiento del consulado, se da inicio al periodo de la historia llamada consulado, pues claro, la E, ¿no? 6E, sí. 7. La Revolución Francesa abolió la monarquía y estableció la república mediante la convención, mediante la convención. 7A. 8. El abate Sieyes en ¿qué es el tercer estado? Publicado en 1789 a través de las preguntas. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. ¿Qué pide?
llegar a hacer algo. Se plantea La E. reforma de la Constitución francesa. En 1789 todavía no había reforma. Eso sería a ver, déjame, La D. sería la de desaparición del régimen monárquico. La B. La B, convocatoria a los estados generales. 8B. 9. El movimiento social que determinó la caída del antiguo régimen y dio inicio a la edad contemporánea es fácil. La Revolución Francesa. 9. Revolución Francesa. Y 10. ¿Quién dirigió la Revolución Francesa? Burgueses. La D. Los burgueses. Excelente, la burguesía. Muchachos, resolvemos de una vez evaluación. Como ya no te llevas esto, lo hacemos acá. Dice número 1. ¿Qué tendencias políticas surgieron en el periodo de la convención? Se refiere a los partidos políticos, a las organizaciones. ¿Qué organizaciones, partidos, asociaciones políticas surgieron? Está el inicio de la clase nada más, al inicio, en las primeras líneas. Ahí están. La Revolución Francesa. Un ratito voy a poner el texto. Yo también. Ahí están por un lado los girondinos. ¿Te acuerdas? Los que representaban a la derecha. Los jacobinos, ¿no? Los que representan a la izquierda. De ahí había otros más. Habían varias agrupaciones. Los más importantes, girondinos y jacobinos. Te comento algunas más. Había los montañeses, los sansculottes, los sin calzones, comentaba yo en la clase anterior. Bueno, entre otros, ¿no? Pero los principales son los dos primeros que se ha puesto ahí. Los girondinos y jacobinos. 2. ¿A qué se denomina el gobierno del terror? ¿No? ¿A qué se denomina el gobierno del terror? Ponemos ahí. Época del miedo. Época del miedo durante la Revolución Francesa. Liderada por Robespierre. ¿No? Usted decía cuando gente que dio cualquier cantidad pasó por la guillotina, solo por estar en contra de la revolución. ¿Cómo llegó a su fin el directorio? No. Ponemos ahí, llegó a su fin el 18 de Brumario de 1799, con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Sencillo. Y la número 4. Según tu opinión, esto sí, a ver, aquí se apoya, a ver, ¿cuáles son los principales aportes de la Revolución Francesa a la humanidad? Aporte. Más igualdad para los franceses y Igualdad. la primera constitución francesa. Ya está. Pongamos ahí sus aportes. La primera constitución, ¿no? ¿Qué más? La constitución del clero. Incluso le pusieron ley a la religión, a la iglesia, a los del clero. Algo que nunca se había visto. ¿Qué más? Su aporte más importante, te dije. Adelante, Gerald. La Declaración de los Derechos del Humano y Ciudadano. Excelente. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El aporte más importante que Francia le ha dado a la humanidad. Listo, muchachos. Yo le tomo foto a eso también y lo dejo en el grupo. Para tus compañeros que no han podido estar. Listo.